eran las leyes solamente secundarias en el país, en el continente más bien europeo. Inicia, ya les comenté, en lo que es Inglaterra, luego pasa a asumir esta cuestión Francia, luego Alemania, posteriormente se expande por Europa y llega después a los oídos del continente americano. Sin embargo, pues aún no está algo bien definido acerca de esa seguridad social que quede bien definida de esa forma como un capítulo especial asentado así en la Carta Magna. Entonces, por ese motivo, México es reconocido en ese sentido como el primero en el mundo de asentar y elevar a rango constitucional el derecho entre los laborales al de la seguridad social, ¿sí? Y entre ellos, por eso está asentado la cuestión de esa seguridad social, que no es lo mismo el seguro social, por cierto, ¿eh? Algunos se llegan a confundir, son distintas. El Instituto del Seguro Social administra estas cuestiones del, de esta situación, de cómo se lleve a cabo y se ejecute, más bien, es el ejecutor. Mientras tanto, la seguridad social es más amplio, ¿sí? Ese vocablo implica el desarrollo de obtener mayores prerrogativas a favor de la persona, del ciudadano. Entonces aquí, cuando existe esta situación de que haya asentado en la Constitución, pues México se lleva las fanfarrias a nivel mundial y bueno, es reconocido, pero sin embargo hay una cuestión aquí muy importante, fíjense, mientras es asentado en la Constitución de 1917, este capítulo acerca de la seguridad social y estas relaciones laborales de los trabajadores, inclusive le ganó a la Constitución de Alemania, la de Weimar. Sucede que no se expidió el ordenamiento secundario que permitía regir estas cuestiones, ¿sí? Pues si recordemos, 1917 se asienta en la Constitución Federal, pero la Ley Federal del Trabajo, por ejemplo, se expide hasta 1931. Fíjense cuántos años pasaron, ¿sí? 14, pero entró en vigor hasta el 32. Entonces, prácticamente estamos hablando de 15 años. Así que mientras tanto, estos conflictos laborales se estaban llevando a cabo, las cuestiones laborales se seguían llevando a cabo mientras no se creaban los tribunales laborales, se dirimían ante los juzgados de lo civil y se utilizaba el Código Civil, no había nada. Pero bueno, los que sí fueron avanzando en la cuestión de la seguridad social, entonces fueron en Europa y bueno, vieron que había creado México, había sentado en su constitución esta cuestión de la seguridad social y la justicia social en sí, y que había un capítulo asentado específicamente para eso, como protección de los derechos de los trabajadores. Entonces se da la tarea de poder ver la manera de cómo ir creando esto, así que asientan en su Constitución Federal esas garantías, pero se pusieron a trabajar de inmediato en el aspecto de la seguridad social. Por ese motivo es que primero empiezan ellos a progresar en el aspecto de la seguridad social. México todavía no, quedó relegado aún en ese aspecto. Y ya cuando fue avanzando en esos países de Europa, entonces llega el conocimiento a México y de México se van allá para ver cómo se hace. ¿Sí? Fíjense, es algo sorprendente cómo se dio esto, pero bueno, se necesitaba el impulso de que alguien hiciera algo, porque si no, nadie no hubiera hecho nada. Entonces estuvo muy bueno eso, que realizaran esta situación de que se asentara esto para que fueran a las ganaditas y en Europa pudieran llevar a cabo lo que es esta cuestión de que se incluyera lo que es la seguridad social en su Carta Magna, pero también luego se pusieran a trabajar en una ley reglamentaria que pudiera prever esta situación. Y entonces ahí vieron cómo debería de estarse procurando lo que es la seguridad social. ¿Ok? Entonces, dentro de estas cuestiones, pues incluyeron la situación de ver lo de los accidentes, lo de la maternidad, discapacidades, y bueno, pues también vieron que era necesario prever la cuestión de la jubilación, lo de los ancianos, el cuidado de los ancianos. ¿Y cómo? Pues a través del pago de pensiones. ¿Ok? Bien, entonces, para este aspecto, vieron y se llega a la conclusión de que para la situación del aspecto de protección
de la seguridad social contra riesgo y necesidades sociales, pues se requiere la concesión de prestaciones en metálico o en especie. ¿Por qué metálico y en especie? Metálico, obviamente, pensión, pero también préstamos, adquisición de vivienda o remodelación. Y en la especie, lo que es el otorgamiento de seguridad social, es decir, partos, medicina, guardería, que eso fue también avanzando, y inclusive áreas de recreación que tiene, ya ven, el Seguro Social, por ejemplo, tiene sus espacios para esos efectos. Tenemos las áreas de rehabilitación. Entonces, son esos dos aspectos que vieron que era necesario que se pudiera cubrir. El 27 de enero ya vemos ahora estos avances. Entonces vemos que el 27 de enero pues se modifica el artículo 123 apartado A en su fracción sexta de la Constitución Federal. ¿Para qué? Para lograr lo que es la desindexación del salario. Es decir, ya vemos que ahora el salario, las pensiones durante décadas, una vez que ya se alcanzaron los beneficios, las edades correspondientes y tiempos de cotizaciones para lograr tener ese beneficio de pago de pensiones, bueno, pues ahora sucede que se logró que sus pagos de pensiones a quienes ya lo merecían lo pudieran adquirir, pero del mismo modo del que como estuvieron cotizando, es decir, en pesos, y por ese motivo tenían que cubrir sus salarios, sus pensiones en pesos. Fíjese algo muy importante aquí. Recordemos que el motivo por el cual anteriormente el justificante o el pretexto por el que no se deseaba aumentar el salario mínimo es porque los funcionarios decían que eso iba a provocar más crisis. Siempre hemos tenido crisis y nunca se había aumentado el salario. Pero bueno, tenemos también de que era la situación de que ellos manejaban de comparativo. Si aumentamos el monto del salario mínimo, lo que va a suceder es que va a impactar en otras ramas del derecho. Por ejemplo, la aplicación de sanciones, como las administrativas, estaban asentadas en salarios mínimos, no en UMAS. No, aún todavía no lo inventaban. Entonces decían, si se aumentara al 10, 12, 15% el salario mínimo, bueno, entonces, ¿qué va a pasar? En las multas que se le impusieran a las personas, pues de inmediato iba a aumentar en los montos, en las cantidades. Y igual, del mismo modo, para el caso de las sanciones, en el caso de los asuntos penales, que igual, también, aparte de la condena, para los que meritaran eso, hay otros que les aplicaban multas. Y también las multas traducidas en salarios mínimos. Entonces decían, bueno, pues va a super aumentar el monto de esto. Entonces ellos estaban procurando que no se dieran estas situaciones y ese era el pretexto. Y según ellos no encontraban una fórmula cuando este proyecto de que se hiciera la desindexación del salario para aplicación de multas y con pago de salarios o pensiones, pues es un proyecto que ya estaba presentado desde hace años atrás, antes del 2016, ya existía esa cuestión, pero no querían aceptarlo. Desafortunadamente, pues pasaron todos estos años. Desafortunadamente también líderes sindicales que eran senadores, que eran diputados, nunca hicieron nada para que esto pudiera ir avanzando. Fue una presión de otra naturaleza, como es la económica internacional, la que hizo que fuera avanzando esta situación de que se pudiera hacer lo que es la desindexación. Sobre todo hablando en términos migratorios. Recuerden que era la imposición que se estaba manejando de que debería de mejorar sus condiciones de vida de los trabajadores. Le exigía eso Canadá, por ejemplo, a México. Porque pues dicen, oye, pagas poquito el salario y la gente tiene mucha necesidad. Y por eso se cruzan hasta los Estados Unidos sin documentación. Y a Canadá también me llegan aquí sin documentación respectiva, pero derivado, impulsados por el tipo de salario que tienes. Entonces se vieron la forzosa necesidad porque ya se estaba acabando el tiempo para la firma del nuevo pacto internacional entre los países con Estados Unidos y Canadá. Entonces, bueno, se lleva a cabo lo que es esta desindexación del salario
Y bueno, ahí empieza a utilizarse lo que es la unidad de medida de actualización. Así que el uso del salario había quedado analizado en la propuesta de que solamente iba a ser para cuestiones que no fueran ajenas al motivo por el cual se había creado, que solamente iba a ser para salarios y pensiones, por ejemplo, y el UMA, la idea inicial era de que solamente iba a ser para los efectos de pagos de multas, requerimientos, cuestiones así, cuestiones administrativas o sanciones civiles por algún tipo de incumplimiento o penales cuando así lo ameritara por una multa, en el caso de los ilícitos, ¿ok? Entonces, bueno, se crean el UMA y bueno, empiezan a sustituir en las legislaciones las VSM, que son las veces de salario mínimo. Y así, derivado de eso, algunos jueces, algunos magistrados, simulaban no haber entendido esta cuestión. ¿Y qué pasó? Pues decían, oye, pues yo no sé cómo le hacemos aquí. ¿Le pongo multas en salarios o multas en UMAS? Entonces, estos conflictos provocó que fuera llegando, arrastrándose hasta llegar a los criterios de los colegiados e inclusive de la Corte. Y sostuvo por años que la pensión de retiro de los trabajadores era una prestación de seguridad social derivada de una relación de trabajo sustentada en el salario, no en UMAS. Así que el objeto, recalcó, que el objeto de la reforma constitucional fue para que la UMA había sido creada con el fin de actualizar el pago de diversos impuestos y multas, no para aplicársele a salarios. Había quedado ya ahora sí claro esta cuestión y que el salario solamente sería utilizado para sus fines propios de su naturaleza. Es decir, salario, pues es un trabajador, ¿sí? ¿Y quiénes son trabajadores? ¿Quién percibe salarios? Pues todos, hasta los ministros, jueces, magistrados, o sea, todos tienen un salario, no reciben UMAS, reciben salarios. Así que de esta manera es como se iba a fortalecer el salario de un trabajador y eso iba a implicar, obviamente, reivindicar el principio del trabajo honesto que la ONU y la OIT habían estado destacando. Bueno, de hecho es lo que han estado destacando, que debe de lograrse la dignidad, trabajo decente. Antes era mucho la cuestión de decir la palabra en parte de los organismos internacionales de una vida digna. Después empezaron a utilizar a partir de hace como 4 años ¿cómo se llama? El vocabulario de que trabajo decente, que implica precisamente eso, tener un salario que fuera suficiente, que permitiera tener una vida decorosa, no de lujo, decorosa, que satisfagan las necesidades del trabajador y su familia, y que también pues, se pueda acceder al sistema de lo que es la seguridad social, entre ellos lo que son las pensiones, definitivamente. Entonces, tenemos que cuando está recalcándose esto, se debe a que en la Asamblea General de la ONU proclamó en su Declaración Universal de los Derechos Humanos que era para que se promoviera ¿qué? Pues el respeto a los derechos y libertades, pero sobre todo que aseguraran las medidas progresivas. Por lo tanto, si hay un beneficio que recibes, por ejemplo, en el caso de los trabajadores, y algo que me beneficia, bueno, esa es una medida, estamos hablando de un principio de progresividad. Eso implica que no está aceptando la ONU ni la OIT, mucho menos los tribunales internacionales de derechos humanos, que se apliquen normas restrictivas o que sean regresivas, sino que siempre se han abogado porque haya medidas progresivas. Por ejemplo, cuando hubo la reforma de la Ley Federal del Trabajo del 31 en el 70, donde ahora el desahogo del procedimiento era en una sola audiencia, antes era en dos lugares distintos, y ahora se establece que fuera una sola audiencia, eso fue algo progresivo, porque ya no iban a tener que ir a varios lugares. Por ejemplo, el efecto de que anteriormente los salarios caídos habían estado plasmados por 6 meses, posteriormente se aumenta por un año, después fue por todo el tiempo que duraba el procedimiento. Esto es algo progresivo, pero cuando llega la reforma del 2012, pues esto fue totalmente regresivo,
¿Por qué? Porque divide la audiencia trifásica y la vuelve bifásica y hacerla en dos fechas distintas y alarga el procedimiento. Limitar el pago de salarios caídos por tiempo